Antes de ir, Wataru usa la habilidad camuflaje, camuflando el bote, y les dice que es el bote más rápido. También les sugiere practicar, ya que era muy rápido. Un rato después, vemos que está navegando mientras Irme lanza magia, dando a una serpiente marina. ¿Lo pillas, Marina? Alesia entonces se sorprende de la precisión de Irme y le pregunta si se ha acostumbrado. Ella le dice que sí, mientras que Marina también tiene que acostumbrarse a manejarlo. Wataru, en el barco, los observa y piensa, aterrado, que podrían estar pensando en cargar contra el Imperio de frente, ya que el plan original era defender y escapar. Repentinamente, Felicia lo llama, diciendo que si no quiere ir en la lancha. Wataru le contesta que no, porque ya era suficiente para él. Pasa el tiempo y ellas seguían practicando, y Wataru piensa que realmente se están esforzando. También dice que, como ya se acostumbraron, debería comprar 2 más, aunque Inés le pregunta qué pasa con los fondos del crucero de lujo, y él le contesta que luego las de girasol le compensarán. Entonces Inés, pícara, le dice que su recompensa solo será dinero. Y Wataru afirma, confundido, así que Inés le dice que Alesia dijo que haría lo que sea y podría pedirle matrimonio. Wataru se sobresalta y fantasea con casarse con Alesia. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. También piensa que seguro lo odiaría si hacía eso, entonces les dice que nunca haría eso, e Inés se decepciona, mientras que Felicia le dice que está bien como es. Wataru entonces dice que quizás le permitirían tocarlas un poco, y, de fondo, las vemos un poco decepcionadas. En los siguientes días se centraron en ir a Lupka y, cuando estaban cansadas o por la noche, iban con el bote. También, al comienzo del viaje, no tenían apetito de lo preocupadas que estaban, pero se calmaron y se recuperaron. Entonces vemos que Kara solo tomó 5 porciones extra de comida, y Wataru piensa que puede que aún no estén totalmente recuperadas. Así que, después de 8 días, llegaron a la costa. Pero antes de ir, sugieren esperar hasta la noche, ya que podrían descubrirlos. En la noche, vemos que están investigando un poco, pero Irme los detiene y, al observar, había un montón de barcos del Imperio. Entonces ellos piensan que, como aún están en el mar, todavía no han atacado y Lupka seguía a salvo. Después de investigar, vuelven al barco y Wataru les da la bienvenida, también preguntando cómo está la situación. Repentinamente salen las demás de las girasol, también preguntando sobre la situación, y Alesia los mira con una sonrisa. Luego se lo contaron y Wataru se alegra de que aún no capturaron la ciudad. Alesia también les dice que aún las naves del Imperio siguen estacionadas fuera del puerto y todas se alivian al escucharlo, también alegrándose. Irme entonces le comenta que el Imperio rodeó completamente el puerto. También Alesia añade que hay naves mágicas, una grande, 2 medianas y una pequeña, además, tenían naves de remos y de galeón. Marina también comenta que las naves mágicas están constantemente patrullando el área, también teniendo muchos soldados vigilando. Wataru lo entiende ya que querían evacuar a sus familiares, pero será complicado, aunque Marina piensa que el ferry sería la mejor opción. Repentinamente, Dorotea estaba muy callada, así que sugiere primero hundir las naves enemigas. Wataru y las demás se sorprenden, entonces Dorotea comenta que si ven el barco de Wataru estarán en alerta y aprovecharán para hundir los barcos. Alesia también le parece una buena idea, pero Wataru con miedo comenta que sí es posible hundir los barcos. Clarette entonces comenta que seguramente las naves mágicas tendrán barreras, pero primero podrían atacar las naves de remo y los galeones con magia o habilidades. Así que se deciden en cargar hacia ellos y Wataru piensa que realmente están decididas a cargar hacia ellos. Aún queriendo ayudarlas, no quiere involucrarse en la guerra y necesita ser firme aquí. Entonces ellas, decididas a seguir con ese plan, preguntan a Wataru su opinión. Él acepta, pero les quiere decir algo, entonces les dice que solo prometió defender y evacuar, también diciendo que la estrategia es buena, aunque si hunden los barcos definitivamente notarán la presencia del barco de Wataru. Por eso no les puede permitir que sigan usando su habilidad de esa forma, y también que eviten cualquier batalla innecesaria. モカちゃんが教えてくれた
いろんな見た目になれるアプリなんだって。どれどれ？ Ellas lo entienden y se disculpan, así que Wataru, nervioso, les dice que aún así está de acuerdo con el plan. También comenta que igualmente lo van a ver, así que reduzcan la flota todo lo posible, y ellas aceptan. Rápidamente deciden atacar mañana por la noche con las lanchas y usando las propiedades de los botes. También el grupo atacará las naves enemigas y, después de hundirlas, atacarán a la siguiente, repitiendo así hasta que consigan la victoria. Además, Wataru decidió quedarse en el barco. Y el día llegó, viendo que todas estaban preparadas en la lancha 1, 2 y 3, y el club aún en espera. Alesia comenta que irán por la nave mágica más grande primero, y ellas aceptan. Mientras tanto, Wataru estaba nervioso e Inés lo calma diciendo que estará bien si se liberan un poco mientras navegan las naves. Wataru lo entiende y les dice que se mantengan a salvo, entonces ellas aceptan y zarpan. Un rato después, vemos las naves del Imperio. En un barco había un hombre y ve algo extraño, siendo unas naves, entonces avisa a los demás. Un viejo entonces comenta que el escuadrón mágico los interceptará. Entonces vemos una nave, pero es superada rápidamente por la lancha, sorprendiendo al enemigo, y Alesia dice que el objetivo es la nave mágica grande. Claretta lo entiende, viendo a la nave, pero había magos que convocan magia y se la tiran. Sin embargo, sale sin heridas, sorprendiéndolos, así que Claretta también convoca su magia sobre el barco mágico. En otra escena vemos que Inés escuchó lo que pasó y se lo comenta a Wataru, y él dice que como los botes son insumergibles e indestructibles, deberían estar bien, pero reza para que las de girasol estén a salvo. Volviendo con la batalla, vemos que el gran barco es destruido y Claretta comenta que les tomó bastante tiempo, y Alesia dice que van al siguiente barco. En el castillo vemos a algunos guardias que observaron todo y preguntan qué está pasando. Repentinamente, detrás, el señor de la ciudad pregunta si es verdad que alguien los está ayudando, y el guardia se asombra de que esté allí. Entonces echa un vistazo y observa que el barco del Imperio está hundido y no se lo cree. Ahora pasamos a otro barco y estaban disparando flechas al bote 3, pero es repelido por la barrera. Kara entonces ataca lanzando un corte. En otra escena vemos a algunas personas huyendo, pero es interceptado. Y Dorotea habla a un enemigo diciéndole que no lo dejará ir y que se rindan, pero si se rehúsa lo hundirán. Un tiempo después, en el club, vemos a Wataru preocupado y preguntándose cuánto tiempo ha pasado y no se puede creer que esté participando en una guerra, y piensa que a lo mejor los muertos podrían vengarse de él. Entonces Inés le pregunta si quiere té y Wataru afirma. De repente, en el cielo sale una luz que eran las señales. Luego vemos a todos reunidos y Wataru pregunta si están bien y Alesia responde que sí. Entonces comenta que, excepto uno que se rindió, los demás los hundieron y Wataru se aterroriza de ello. Claretta también añade que las naves mágicas también tenían barrera, pero se las arreglaron y que las lanchas las protegieron de los contraataques enemigos. Dorotea entonces comenta que es un desastre la costa, así que entrarán a la ciudad después. También conocen a algunos soldados, pero por ahora solo entrarán Marina y ella a explicar la situación. Wataru acepta, pero Dorotea dice que puede que pregunten por él, así que Wataru le comenta que les diga que es un mago que les ayudó y no puede decir nada de su identidad por un contrato. Así que Dorotea acepta y alienta a Marina para irse, así que zarpan. Wataru entonces reflexiona sobre su habilidad, pero siente que está muy roto en las guerras navales. Aprovecha el bug. Así que si se enteran de su identidad habrá muchos problemas para él y no podrá vivir tranquilo. Así que mañana va a ocultar su identidad. Después de eso descansaron las chicas. Luego Dorotea y Marina volvieron después de explicar todo. Al parecer los soldados estaban muy curiosos y Dorotea se las arregló para convencerlos. También Wataru no está seguro si le dejarán entrar, pero si se rehúsan simplemente esperará en el bote. Después, por la mañana, Wataru disfraza su bote y está un poco inseguro del disfraz. También Felicia e Inés despertaron, asombrándose del nuevo estilo. Wataru les dice que podrían reconocer el barco, así que lo cambió. Ellas lo entienden y también tienen sus disfraces. Entonces vemos que se disfrazaron.
Wataru dice que debería estar bien así, Inés entonces comenta que seguro llamarán a todo esto la historia del gran mago y sus seguidores. Entonces Felicia la reprende porque tenía que hablar más formal, ya que si no, sospecharían. De repente sale Alesia diciendo gran mago y Wataru nota que habla de él, así que sugiere ir a la ciudad después de comer. Vemos que navegan hasta la ciudad y Wataru se sorprende por todas las naves, además, había bastantes soldados estando en alerta. Entonces piensa que es normal, ya que era un mago misterioso en ese momento. Luego, en la entrada, vemos a un caballero llamado Bron que los guiará. Entonces también comenta que no pueden dejar que alguien desconocido entre a la ciudad y que deberían conocer su rostro. Wataru entonces le susurra a Inés que no quiere que lo siga, así que esperarán en la nave, e Inés lo entiende y se lo comentará a Alesia. Así que se lo dice, y Alesia le comenta al caballero que Wataru está incómodo con la inspección. Entonces el caballero aún estaba inseguro. Alesia entonces mira a Wataru y él se pone nervioso. Un rato después, vemos que entraron con carruajes y había personas curiosas. Dentro vemos a Claretta y Cara aliviadas porque solo hubo daños leves en las calles. Finalmente llegan al castillo y vemos a todas dentro y presentándose con el señor. El señor entonces también se presenta como Justin Luca y les quiere agradecer por la ayuda. También comenta que les entregaría una recompensa en una audiencia, pero aún estaban en guerra. Alesia entonces le dice que no es necesario y agradece por sus amables palabras. El señor entonces les pide que si podrían hablar del mago que los ayudó y Alesia piensa que ahora es el momento de no implicar a Wataru. Así que le dice que solicitó servicios de un gran mago y que, por su contrato, no pueden decir nada acerca de él. El señor entonces le pregunta a qué se refiere con asistencia y evacuación, pero Alesia le dice que no puede responder su pregunta. También el señor pregunta si cooperará con Lupka, pero le responde que fuera del contrato no podrá. Entonces el señor lo entiende y, cambiando de tema, les dice que el reino de Brescia está en peligro y si podrían convocar al gran mago para ayudarlos, así que Alesia se confunde. Entonces le comenta que no solo Lupka fue atacado, sino que la capital también está siendo rodeada, y a ellas les sorprende el comentario. Gente, gracias por ver el video y que tengan un buen día.